Podcast. Y justo este tema de la constante, digamos, adicción, o si quieres, o del constante uso de los dispositivos, de esta necesidad de estar conectados constantemente, creo que nos está deshumanizando. Si me dirías cuál es el principal problema, es ese, ¿no? Nos estamos acostumbrando a tener interacciones a través de una pantalla en vez de tener interacciones de humano a humano. Lo que he hecho, y arrancó con Alfredo, que hoy tiene 23 años y que cuando se le dio el celular fue hace 10 años, arrancó con que Alfredo escribió unas reglas, que las escribió él, no las escribí yo. O sea, yo le dije, Alfredo, ¿cuáles son las reglas del celular? Entonces él le escribió las reglas, por supuesto yo las revisé y le dije, mira, claro, te faltó por aquí, te sobró por allá, no, tonto no es, sí. Sabe perfectamente bien cuáles eran las reglas del celular. Y lo firmamos y quedamos en un contrato en el cual el contrato tenía ciertas cláusulas que si se rompen, pues el celular se retira. Bienvenidos al Rodcast, conociendo las personalidades detrás de los negocios con Rodrigo Pacheco. Estoy muy contento porque en este Rodcast me acompaña María Teresa Arnal. Ella, bueno, pues, ¿cómo presentarla? Ha estado en muchísimas compañías al frente de ellas, pero sobre todo, pues, siempre que hay algún foro, y no solo un foro, participas en muchas empresas como consejera, y es bien importante porque pues seguimos hablando de brechas de género. Recientemente Mónica Aspe me decía, pues claro que están muy presentes y más en tecnología, en donde muchas veces sigue siendo un club de Toby, aunque de repente parezca que no. Y por eso, pues qué gusto que estés aquí, Mariate. Ay, Rodrigo, es un gusto estar contigo. Siempre nuestras charlas son a gustísimo, no espero nada menos de esta. No, hombre, yo feliz y qué expectativa, pero realmente siempre es increíble platicar contigo, sobre todo porque me acuerdo mucho cuando eras directora de Google en México, hace mucho tiempo, y pues yo desde siempre decía, ay, la inteligencia artificial es increíble y tal. Y me gusta mucho porque tú siempre estás muy aterrizada y me decías, bueno, sí, la inteligencia artificial, lo que sea, pero me ha tocado estar y ya estamos hablando desde hace mucho, esto no es nuevo del 2021-22. No. Y me decías, y hay empresas que me dicen, quiero estar en inteligencia artificial. Y le decías, oye, primero abre tu página. Es que sí. Y es que de repente esto va a gran velocidad, pero al mismo tiempo las velocidades son muy distintas en América Latina. Y te quiero preguntar, quiero comenzar por ahí. Y hay algo que hemos platicado, es la distracción permanente de los dispositivos móviles y lo que eso le hace a nuestras mentes, sí. Y eso cómo aterriza, por un lado, y lo que estamos viendo en términos del avance de la inteligencia artificial, que es algo extraordinario. Comienzo por ahí. ¿Cómo ves estos dos componentes? Híjole, el primero no sé si tenemos tiempo suficiente para discutirlo, pero voy a tratar de ser breve. Sabes que soy primero soy una optimista de la tecnología, pero soy, como bien lo dijiste, aterrizada. Me encanta que uses esa palabra porque soy pragmática, sí, en términos de lo que la tecnología puede y hacer y no hacer, y lo que también puede deshacer, ¿no? Sí. Porque la tecnología creo que está deshaciendo muchas cosas. Entre ellos siento que nos está deshumanizando. Y justo este tema de la constante, digamos, adicción, o si quieres, o del constante uso de los dispositivos, de esta necesidad de estar conectados constantemente, creo que nos está deshumanizando. Si me dirías cuál es el principal problema, es ese, ¿no? Nos estamos acostumbrando a tener interacciones a través de una pantalla en vez de tener interacciones de humano a humano, y eso tiene mucha implicación en términos de qué dices. O sea, es muy distinto decir algo a través de una red social que decirle algo en la cara a alguien. Entonces otra vez se deshumaniza ese contacto. Estamos, o sea, de verdad en un momento de la posverdad del que no creo que vale la pena extendernos mucho. Es un tema claramente que nos afecta a todos en términos de que ya no sabemos qué es la verdad, qué no es verdad. Y hoy, si sumo el tema de la inteligencia artificial, peor que nunca, ¿no? Porque con todo el poder que tiene la inteligencia artificial, hoy yo ya no sé si tú me vas a llamar por teléfono y eres tú, o es alguien que no eres tú y está usando tu voz y está usando tu cara y está usando todo, ¿no? Entonces, está todo esto como un poco, que para mí otra vez vuelve a la deshumanización, es la deshumanización de Rodrigo. No es Rodrigo, es un
avatar de Rodrigo, es una usurpación de la identidad de Rodrigo, y entonces, ¿cómo sé que es Rodrigo? Claro. Es un tema muy complejo. A mí la inteligencia artificial es un tema que me parece fascinante, apasionante, pero creo que hay que tomarlo con responsabilidad. No, y por eso el podcast siempre es en vivo, porque uno ya no sabe. Sabes que estoy muy impresionado con una herramienta, Google LLM, Sí, claro. Ajá. que uno le sube un documento, digo, para los que a lo mejor no lo han utilizado, y genera un podcast de 10 minutos, que es mejor que yo. Bueno, no lo quiero decir así, pero vaya que es muy bueno. Ahora que fue el Premio Nobel de Economía, Sí. subí uno de los papers que alguno de estos economistas escribió. No, hombre, les quedó un podcast increíble. Notebook estás hablando, ¿no? En Notebook, particular, sí, Ujú. exactamente. Notebook Google, si lo buscan en Sí, LLM, sí. es una cosa extraordinaria. Impresionante. Y me hace pensar en esto que estás mencionando, porque no solo es que un estafador suplante tu voz o la mía y le llame a nuestra familia o a nuestros amigos, sino esta capacidad de generar contenido, y en algún momento va a ser que mi inteligencia artificial generativa personal le escriba la tuya y ahí se ponen de acuerdo, y por qué no de una vez hablan y tú y yo ya nada más nos saludamos, ¿no? Y esa parte a lo mejor suena de ciencia ficción, pero si uno ve a dónde está la tecnología hoy, estamos ahí prácticamente. Sí, a mí eso me parece un poco triste. Sí, Yo prefiero seguir viéndote y hablando contigo. los asados, Sí, exacto. ¿verdad? Los Sí, asados, exacto. Un buen vino, una buena exacto. charla, como hemos compartido muchas veces y parte de la razón por la cual estamos aquí. Y me parece que sí hay muchos caminos que podemos cortar de cosas que tal vez no nos ayudan a ser más productivos usando estas herramientas, pero mi esperanza es de que no pensemos que podemos suplantar esta parte más humana. No porque no crea que la inteligencia artificial va a llegar a tener la misma potencia que tenemos los humanos hoy, probablemente nos supere en muchas cosas, ¿no? Está muy claro que lo usamos muy poco de nuestro cerebro, pero sí porque creo que hay una parte ahí, no sé, yo sí soy una creyente de la humanidad, de la conciencia de que hay algo más allá. Y ese algo más allá es lo que nos hace ser humanos, ¿no? Entonces, no sé, tema muy complejo para el que no tengo una respuesta, pero que claro. ojalá, o sea, siempre que hablamos de esto, tú y yo, tú me escuchas con un tono tal vez crítico del tema, porque sí creo que en los que están a la vanguardia de todos estos temas y desarrollando estas herramientas, tienen una tendencia a ser mega optimistas, mega idealistas, mega utópicos, que están despegados a veces de la realidad de otro mundo, ¿no? Totalmente. Y lo hablamos, cuando vas a Silicon Sí. Valley y te sientas ahí y dices, a ver, esta gente vive en La La Land. O sea, de verdad, bueno, ahorita no viven tan Sí. en La La Land porque San Francisco está hecho un desastre y Sí. se encuentran con la realidad todos los días ahí en la calle, pero están pensando en cosas que yo a veces digo, oye, y si resolvemos los problemas que tiene la mitad del mundo, que son problemas reales, como hay gente que no tiene electricidad, hay gente que no tiene agua, hay gente que no tiene, mínimo, no tiene acceso todavía siquiera a la tecnología que tú estás desarrollando años adelante. Entonces, no sé, creo que ahí nos está faltando una conexión. Que si quieres llámalo el Global North con el Global South, digo, hay muchas discusiones al respecto en distintos foros con este tema, que no solo toca la inteligencia artificial, sino que toca el desarrollo, ¿no? O sea, en general, cómo se desarrolla el mundo hacia el futuro. El tema del cambio climático es uno que va muy de la mano, pero que yo creo que nos toca de alguna u otra manera reconciliar. Porque si no, lo que estamos viendo en términos de movimientos sociales solo se van a empeorar, en mi manera de ver. O sea, o empezamos a reconciliar estas dos cosas, estos dos mundos, estas dos realidades, o vamos hacia un mundo un poco, que yo veo un poco distópico. Totalmente. ¿Y sabes por qué? Justo es lo siguiente que te quería preguntar, porque tú has tenido, pues no sé si la fortuna, pero de ver a todos estos personajes y estas empresas en primera persona. Muchos hablan de este mundo distópico y lo dicen desde la barrera, ¿no? Desde lo que uno se puede imaginar, de los efectos que uno puede ver de manera concreta, pero a ti te ha tocado vivir en primera persona esas etapas cuando había un optimismo, por ejemplo, en cuanto a que el internet nos iba a juntar a todos, y qué increíble que si yo pongo un tweet y le digo hola Japón, un japonés me va a leer y va a sentir empatía con un mexicano y ahora es una gran comunidad.
bienvenidos al 2024, eso no funcionó pasa, así. sí. Y tú, además, conoces a los personajes en primera persona y hay ciertas, digamos, no me quiero meter en el ámbito psicológico, pero ciertas características de personas Sí. altamente disasociadas de la Puedes humanidad. decirlo, cierta sociopatía. Exactamente. Sí hay, sin duda. Vamos a no hablar de personajes en particular, pero bueno, estas mentes brillantes vienen con cierta sociopatía, psicopatía. No soy psicólogo, entonces no me voy a dar no me voy a tomar el atrevimiento de diagnosticar, pero que ves ciertos rasgos de cosas que, o sea, falta de empatía, por ejemplo, es una muy clara, ¿no? Que volvemos a la parte de la humanidad. Sí. Y esa falta de empatía se traduce en no entender la situación de muchas otras personas que no están en tu misma situación, ¿no? Claro. Y que justo, no sé, hoy lo estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Con todo lo que vemos en términos de división, pero esto es algo que está ocurriendo en todos lados del mundo. Entonces, sí, yo creo que ahí hay unos fenómenos muy interesantes. Yo los he visto desde adentro, hoy los miro desde afuera. Y los miro con cierta compasión, diría, es la palabra, preocupación, porque creo que estamos poniendo el avance tecnológico por adelante de el bien común. Ahora, ¿cómo observas ahora desde afuera? Porque en esta etapa de la inteligencia artificial generativa hemos visto que algo aprendieron. Me da la impresión y cada vez como que lo voy observando con más. Y me lo decías tú antes cuando yo todavía estaba pues viéndolo al principio. Le aprendieron al PR o digamos a la parte de relaciones públicas. Pero... Y a la parte del lobbying. Y a la parte del lobbying. Entonces sí. Ha nacido con una... O sea, ya no nació como las redes sociales en un inicio o la primera ola del internet en donde pues era pura buena voluntad y ahí veremos, seguro el mundo nos va a recibir y somos súper optimistas y luego vino la realidad. No, esta vez han surgido con mucho más sofisticados, seductores, etcétera. Y al mismo tiempo el mundo se ha encargado en muy poco tiempo de dar cuenta de la realidad, ¿no? Es decir, de esta parte crítica en donde no es cosa menor porque el mundo también ha aprendido, ¿no? Que no se ha traducido en nada todavía concreto, porque pues hay una crítica, pero no hay una acción. Sí. Y yo creo que, a ver, yo, como te dije, soy una optimista y soy además una persona que cree en la bondad de las otras personas. O sea, voy desde el lado de... Arranco porque eres una persona con buenas intenciones, ¿ok? Uh-huh. Pero la realidad es que también el sistema funciona de otra manera y que la gente puede tener muy buenas intenciones, pero a la mera hora, una vez que estás montado en el caballo, una vez que tienes un montón de poder y se te vuela la cabeza y se te olvidan esas buenas intenciones. Y entonces empiezan a entrar otras fuerzas en el juego y creo que lo que hoy nos está faltando es tener una voz de la razón que realmente ayude no nos está faltando la voz, creo que hay voces de la razón. Lo que nos está faltando es un llamado real a la acción donde gente que esté realmente enterada, porque parte de lo que nos pasa es que muchas veces decimos, bueno, la regulación, ok, hay que regular. La mitad de la gente que tiene que regular no entiende nada de lo que tiene que regular. Sí. ¿Cómo vas a regular algo que no entiendes? Y yo por eso soy muy escéptico de la parte de regulación, porque creo que la velocidad que lleva esto, en realidad como... Y quiero entrar porque recientemente lo platicamos con creo que no solo es un tema de tecnología, lo que pasa es que la tecnología se convierte en un catalizador que concentra mucho poder, pero se trata de cómo generas pesos y contrapesos que se puedan adaptar a cualquier situación que se presente. Y eso es lo que hoy no necesariamente está presente y ni se está discutiendo en esa parte. Eso es lo que yo llamo justamente cuáles son las llamadas a la acción. O sea, porque hay voces críticas que dicen, a ver, no podemos nada más dejar que este caballo se desboque y haga lo que quiera. Y la innovación in the name of innovation, ¿no? La innovación con un fin. ¿Cuál es ese fin? Y estamos de acuerdo en ese fin. Y creo que hoy esos acuerdos se están dando demasiado a 30.000 pies de altura, que no bajan hacia cosas específicas de accountability para las empresas que están empujando esa innovación hacia adelante. Y no es que la innovación sea mala,
es que siento que es innovación for the sake of innovation, no sé cómo decirlo en español. Sí. Y no sin pensar en las consecuencias que eso puede tener. Y lo hemos hablado tú y yo con respecto a nuestras hijas, ¿no? Y el efecto que la tecnología tiene en los chicos hoy. Hay una parte buenísima de todo esto, pero hay una parte muy, muy oscura que todavía no hemos podido resolver con la tecnología que tienen nuestros hijos hoy. Olvídate tú si le metes o no le metes todos los avances que hay o vienen en términos de inteligencia artificial. Y ahí es cuando volvemos otra vez a centrarnos en el ser humano, ¿no? Y yo cuando veo la implicación que esto tiene en los chicos, la verdad lo veo con mucha preocupación. Estamos generando, estamos criando generaciones muy ansiosas, con poca paciencia, con poca resiliencia, viviendo siempre para afuera, que no creo que construye sociedades sanas. Yo lo veo en lo individual y en lo colectivo. Y que de alguna u otra manera no estamos viendo, porque como no estamos viendo a largo plazo, y los avances tecnológicos son tan rápidos, el impacto es literal día con día, ¿no? Pero no estamos viendo el impacto en una generación. El impacto en una generación lo vamos a ver en 10, 15, 20 años. Entonces, esa reconciliación es difícil. Porque ¿qué pasa si en 10 años nos damos cuenta de todo el daño que le hemos hecho? Bueno, ahorita lo estamos viendo, ¿no? Sí. Hoy yo lo veo en mis hijos que nacieron nativos digitales y que crecieron con redes sociales, y veo el efecto que ha tenido. Y hay algunos estudios que lo muestran, ¿no? Pero creo que no estamos ahí como llevando una cosa de la mano de la otra. Fíjate que yo tengo un amigo, Jeffrey Cole, con quien deberías hablar y con quien mucho gusto te pongo en contacto. Y Jeff es una persona que él lleva el Centro del Futuro Digital en USC, en el Annenberg School, en el Annenberg School de University of South California. Y Jeff decía que cuando se lanzó la televisión hace 60 años, en aquel momento no se tuvo conciencia del impacto que la televisión iba a tener en la gente, o en las sociedades, o en las democracias, etcétera, ¿no? Y que él lanzó este Centro del Futuro Digital porque dijo, no nos puede pasar lo mismo con el Internet. Y entonces arrancó, desde que empezó el Internet, a estudiar el impacto que tenía el Internet en la gente. Y lleva muchos años documentando esto, ¿no? Y creo que es como es un buen momento para parar y decir, a ver, ¿y dónde estamos ahora? ¿Y a dónde vamos? Porque al final no se nos puede olvidar que, o sea, seguimos siendo, hasta donde sé, y ojalá hasta donde, yo otra vez vuelvo a que soy human-centered, y hasta donde quisiera, seguimos siendo seres humanos. Entonces, el impacto en los seres humanos todavía es un tema que no está 100% estudiado, 100% de alguna u otra manera alineado con el impacto de la tecnología y con el impacto que eso debería tener en políticas públicas, en cómo cambia la educación, en etcétera, etcétera, ¿no? No, sabes que me hiciste, bueno, muchas cosas he pensado ahora que te escuchaba, porque recientemente veía el tema de los fantasmas para esto que estás mencionando, cómo ha cambiado a la humanidad y uno no se da cuenta. Resulta que los fantasmas transparentes, como los pensamos todos y nos los imaginamos, en realidad es un fenómeno del cine de la última parte del siglo XIX, porque aparecían los fantasmas y eran transparentes. Y entonces decían, voy a ver como un fantasma porque la pantalla proyectaba. Antes los fantasmas, y ya alguien hizo ese estudio, cuando los escribían eran muy físicos, o sea, cuando llegaba y te daba zapes y tal. ¿En serio? Y a partir del cine empezaron a ser transparentes y eso se instala en la imaginación colectiva de la humanidad y podemos garantizar que en el año 2100, independientemente de la tecnología, los fantasmas serán transparentosos como ahora los concebimos tú, yo y los que nos están escuchando. Y es un fenómeno que no existía antes del siglo XIX. Mira, qué o sea, si tú vas a los griegos y les preguntas, los fantasmas históricamente han estado presentes en todas las culturas, es un arquetipo universal, o los que crean en temas sobrenaturales dirán que pues, los fantasmas existen, pero lo cierto es que antes no eran como son hoy. Y eso es interesante y es la tecnología. Y entonces, ¿cómo el Internet de hoy va a influir de esa manera
en este caso sutil, pero no tan sutil, pues es un asunto que hay que considerar, porque además lo que dicen, en tecnología el largo plazo son 18 meses, ¿no? Versus el ser humano que, pues sí, todavía vivimos varias décadas. Ahora, y creo que le puede resultar a alguien, ¿cuál es tu estrategia, digamos? Yo no, lo hemos platicado, no tengo una respuesta clara y tengo mis intuiciones y voy navegando, pero tú que conoces a profundidad, y es muy interesante porque muchos de los sabemos de estos grandes líderes de las empresas globales, pienso en Mark Zuckerberg, etcétera, son muy cuidadosos con sus hijos y la tecnología. ¿Cuál ha sido tu estrategia? Mi estrategia es ser muy cuidadosa con la tecnología. Sí. En mi casa, mis hijos no han tenido teléfono celular hasta los 13 años y me parece que a los 13 porque ya no me queda de otra, porque Sí. yo estoy con Jonathan Haidt, que seguramente lo Exactamente, hemos sí. hablado, que necesitan tener un poco más de madurez y criterio para tener una herramienta tan poderosa como un celular. Y que es interesante porque hay gente que me dice, bueno, yo no le doy un celular, pero le doy un iPad. Es lo mismo, by the Sí, way. O sea, bastante. la única diferencia es que tiene un número de teléfono y que puede usar WhatsApp, en el Sí. otro no. Que no hace nada de diferencia. En mi casa la tecnología, claro que, por supuesto que le he dado WhatsApp un iPad a mi hija para que juegue, vea videos o sea, como ven Sí. televisión, pero tener un dispositivo, digamos, propio, entre comillas, Discrecional. discrecional, hasta que cumplen 13 años. Y porque ya no me queda de otra, porque a los 13, si no, son lacras sociales. O sea, nadie, Sí, sí. nadie los invita, Sí, porque no totalmente. viven dentro de un mundo donde todo pasa hoy en un WhatsApp, donde las invitaciones, o sea, ya ni las mamás nos hablamos, ya todo pasa ahí, ¿no? Pero lo que he hecho, y arrancó con Alfredo, que hoy tiene 23 años y que cuando se le dio el celular fue hace 10 años, arrancó con que Alfredo escribió unas reglas que las escribió él, no las escribí yo. O sea, yo le dije, Alfredo, ¿cuáles son las reglas del celular? Entonces él le escribió las reglas, por supuesto yo las revisé y le dije, mira, Claro. te faltó por aquí, te sobró por allá, no, tonto no es, Sí, sí. sabe perfectamente bien cuáles eran las reglas del celular. Y lo firmamos y quedamos en un contrato en el cual el contrato tenía ciertas cláusulas que si se rompen, pues el celular se retira. Yo pago el celular, Claro. yo compré el celular, en realidad el celular es mío, yo decido dártelo. Y además, bueno, y ese es el mecanismo bajo el cual funcionamos. Muchas Wow. veces le quité el celular, muchas veces. Una vez le quité el celular por 3 meses y fue una pelea, Épica. pero épica en mi casa. Todos los días llegaba, ¿cuándo me lo vas a dar? Así te odio. Y yo, no te lo voy a Hicimos dar. un contrato. Mayor razón, Exacto. tú rompiste tu contrato, vive con las consecuencias. Fue muy interesante porque a medida que fue pasando el tiempo, ya como que se enganchaba y al final cuando se lo regresé ya no me lo pedía. Se lo regresé porque le dije, ok, me parece que ya te lo puedo regresar, ¿no? Dirás que exagerada, 3 meses. Le dije, bueno, sí, pero es que él rompió una de las reglas que era una de las reglas más importantes del contrato. Entonces, Sí, sí. para mí era claro que no tenía la madurez para tener un celular. Y lo otro que me parece muy interesante es la parte de privacidad, que es parte de la regla. Y es el celular, yo tengo la clave y yo tengo acceso a todo lo que tú haces en el celular. Me he encontrado situaciones con chicos de la edad de mi hija chica hoy, que tiene 13, justamente le acabamos de dar el celular, donde en el colegio, la directora del colegio me dice, es que los papás vienen aquí y me dicen que ellos no pueden ver lo que su hijo hace en el celular porque eso es Su privacidad. introducir, o sea, intrude. Ajá, sí. Sí, Ser, perdón, sí. yo soy súper mala en esto de... Intrusivo. Intrusivo, gracias. Ajá. Hay ciertas palabras que nada más me vienen en inglés porque las uso siempre en inglés. Ser muy intrusivo en la privacidad de sus hijos. Y yo digo, ¿cuál privacidad? Tienen 13 años. Exacto. Tú no tienes derecho a la privacidad hasta que tienes 18 años. O sí, pero en tu pensamiento, No. como todos tuvimos privacidad. Claro, ¿no? pero, O pues, sea, o sea, lo sé, y lo digo en abono de Es eso. como, pero es que la gente no se da cuenta que cuando le da un celular a un chico de la edad que sea, le está dando la llave al mundo. Y un niño de ninguna edad, me atrevo a decir, ya después que eres 18, pues por lo menos eres mayor de edad, y lo hago así porque, pues, Sí. entre comillas, ¿no? En Estados Unidos ni siquiera supuestamente te dejan tomar, pero bueno, ni entremos ahí, ¿no? Sí. Porque si puedes comprar Vas a la armas, guerra, entonces, pero- exacto, todo eso es un poco loco, pero como padres, pensar que le estás dando a tu hijo una llave al mundo y que tú no tienes
la potestad para supervisar esa llave del mundo me parece una locura. Me Oye, parece un suicidio parental. ¿Cómo se actualizó el contrato entre tu hija y tu hijo? No mucho, ¿No mucho? Ah, No, se mantuvo constante. Qué bastante. bien. A ver, sí, porque las herramientas cambiaron. Sí. O sea, antes no había TikTok, ¿sí me entiendes? Hace 10 años no era un issue, pero bueno, había redes sociales, había Sí. Facebook en aquel momento, entonces era bastante específico, ¿no? En términos de esto no se hace aquí, esto no se hace allá. El WhatsApp ha sido mucho más pervasivo, ¿no? Es una herramienta mucho más presente. En aquel momento era, pero no tan presente. Entonces se actualizó en términos de herramientas y tal, pero en términos de cuánto tiempo lo usas, cómo lo usas, qué cosas puedes hacer, no ha cambiado mucho. Yo, por ejemplo, en el mío todavía no estoy lejos de hacer ese contrato, pero tomo nota porque me parece una Y que lo haga extraordinaria ella, idea. no lo hagas No, tú. que lo haga, sí, porque Exacto. ahí está la legitimidad del contrato Exacto. y su cumplimiento en la mayor parte de las cosas. Así funciona la democracia, todos coincidimos en algo Exacto. teóricamente y así. Pero la otra es que, ¿sabes qué pienso? El tema de los filtros, porque es una distorsión sobre tu imagen. Y cuando tienes 13, estás formando tu imagen. Y si tú te Durísimo. acostumbres a usar, a lo mejor le sugeriría, oye, pues una de las reglas es, a ver, lo que yo le digo y a lo mejor es en beneficio de los que nos escuchan, no tengo ninguna respuesta. Yo creo que nadie la tiene, ni Sí, Jonathan no, nadie la Haidt. En unas sí, en otras no, Así etcétera. es. Pero sí creo que mi consejo hacia mi hija y hacia los niños es gestiónate como una persona pública. Yo no fui una persona pública cuando tenía 13. Yo cuando estaba en la adolescencia hice muchas cosas y no quedaron grabadas para la posteridad. Y pensé muchas cosas que quizás escribí en un cuaderno que nadie nunca más volvió a leer. Tú no. Tú lamentablemente, para bien y para mal, eres una persona pública, es así. Olvídate, porque lo que escribas hoy a los 14 o 13 va a quedar para la posteridad. Si no, mejor no lo comuniques ahí. Gestiónate con una persona pública. Es durísimo, pero a los niños a los hijos de los presidentes de 1980 o los hijos de los artistas, pues eso les pasó. Claro. Tenían una cámara, la familia real tenía una cámara todo el tiempo. Y en algún día tuvieron que aprender que pues no podías rascarte la nariz porque había una cámara abierta. Pues lo mismo, es así, ni modo, es triste, pero es la realidad y hay que enfrentarla. Fíjate que ahora que dices eso, sí hay una diferencia entre Alfredo y Elisa, mi hija chica. Y es, Elisa no tiene redes sociales. O sea, saca WhatsApp de entre las redes sociales, que sí, es, digamos, en principio la puedes categorizar ahí, pero Elisa no tiene redes sociales. Esa es la gran diferencia. Elisa no tiene Instagram, Elisa no tiene TikTok, Elisa no tiene Facebook, Elisa no tiene nada de eso. ¿Y cómo? Porque es un reto para ella, ¿no? Porque de repente el ecosistema, ser adolescente, el otro día escuchaba a González Iñárritu en una entrevista y decía, pues es que el problema es que ahora ser adolescente es eso. Sí, pero es complicado. Pero mira, ya sin eso, los comportamientos los adoptas sin necesidad de eso. Claro. Sabes que esto lo debes haber escuchado, hay todo un trend alrededor del cuidado de la piel. Ajá, el skincare. Sephora y el asunto. Y que se gastan $5,000 en bueno, es una locura de 12 años y ya están ahí. Y esto todo arrancó en TikTok. Sí. Mi hija no tiene TikTok, pero mi hija habla de skincare. Y yo digo, mira, y no tiene TikTok. Es el fantasma. Exacto. O sea, me refiero que cómo la tecnología trasciende a la tecnología y se instala en la psique en el humana. Imaginario colectivo, tal cual. Entonces dices, qué interesante. Y entonces yo trato de conectar ahí y de ver, ok, pero bueno, por lo menos no está sobreexpuesta, ¿me entiendes? Al tema, porque pues, la verdad no me parece muy constructivo el tema en general. Yo la prefiero pensando en otra cosa que no nada más sea el skincare. En el skincare. Exacto. Entonces trato de empujar hacia otro lado. Es muy difícil si todo el tiempo está embebida en el mundo de donde lo único que importa es el skincare y tu imagen personal. Entonces, y eso en particular para los adolescentes yo lo viví muy cerca. Rodrigo, lo hablamos tú y yo y yo no tengo empacho en compartirlo. Mi hija de 19 durante el COVID tuvo un tema muy... Hoy tiene 19, en aquel momento tenía 15. Tuvo un tema muy complicado de salud mental. Y fue una combinación de estar encerrada durante el COVID y tener 15 años cuando en realidad lo que deberías estar con amigos y socializando y descubriendo quién eres y tal, con vivir esa misma vida todo el tiempo en redes sociales. Y una distorsión de
lo que debo ser, cómo me tengo que ver. Todo el tiempo es cómo me veo, y no soy lo suficientemente bonita, o no soy lo suficientemente flaca, o no soy lo suficientemente inteligente, o no soy y eso es como, yo lo que siento de este mundo de las redes, y lo vivimos todos, también nosotros, Sí. o sea, no solo los adolescentes, ¿no? Yo me encuentro, yo me miro a mí misma en esas situaciones, todo el tiempo te estás comparando. Todo el tiempo. Son las redes sociales, es una gran Exacto. ventana. Y puede ser, Y hay alguien siempre más inteligente que tú. claro, porque... Siempre más guapo que tú, Sí, más millonario que tú, más cañón que tú. O sea, tú ponle lo que tú quieras, o menos, o más. Pero yo creo que la clave de la infelicidad, no sé siquiera, no entremos sobre la definición Sí. de la felicidad, pero por lo menos la clave de la infelicidad es el estarte constantemente comparando con los demás. sí. Y eso es lo que se está generando en todos, by the way. Es esa ansiedad de que me estoy perdiendo. Me estoy perdiendo de algo. Yo debería estar haciendo más, debería hacer más ejercicio para estar más flaca, debería comer menos para estar mejor, debería tomar más vitaminas para hacer más, vivir más años, yo qué sé. Debería estar en más foros para que la gente me vea sí. más. Sí, Debería sí. estar más metida no sé. Y eso es como tan... Yo siento que es tan dañino, que no nos lleva a un buen lugar, otra vez como humanos. Y es muy humano, pero esa carrera no tiene fin. No tiene fin. No sé dónde lo escuchaba, pero era justo eso, y creo que ahí por eso es que como nunca la parte, y además antigua, porque si uno se va a los estoicos o a cualquier rama de la filosofía, tenía que ver con eso. No te compares con los demás, sino contigo mismo. Así es. Y navegar este mundo así te ayuda bastante más. Y no es que lo logremos, porque evidentemente si no, muchos que nos están viendo y escuchando van a decir, no hombre, Mariate y Rodrigo, bueno, pues la quintesencia de Sí, no. el espíritu estoico y nunca se comparan con nadie. No, normalmente porque además parte del quehacer profesional de cualquier persona hoy en el año 2024 implica pues tener redes sociales, porque manda señales, comunica, establece contactos, etcétera. Y eso, bueno, pues es inevitable. Pero ¿cómo en tu fuero interno mantienes estas paredes que dicen, oye, me acabo de dar cuenta que estoy buscando a alguien que es mi colega y que lo estoy viendo no con ojos del contenido, sino de por qué él sí está en ese foro y yo no, o por qué esa persona lo que sea? 100%. Y para mí es un tema de cómo no eres esclavo de las redes sociales, cómo usas las redes sociales y no las redes sociales te usan a ti. Y eso es un tema de conciencia, es awareness, Sí. o sea, estar aware y es estar muy, muy consciente de que de cuál es el efecto que lo que estás haciendo tiene sobre ti. Me encanta que hablemos de los estoicos y bueno, a lo mejor Sí. hacemos un capítulo solamente de los estoicos, pero no puedo estar más de acuerdo contigo. Para mí, yo siempre toda mi vida me he visto como hoy quiero ser mejor que ayer. Yo conmigo, o sea, Sí. la Mariate de hoy es mejor que la Mariate de ayer. Y yo tengo dos cosas que hacen que son como grandes motivadores míos en ese camino. Uno es la curiosidad y la otra es el aprendizaje. Yo tengo un drive de aprender brutal. O sea, I'm a learner by Sí, sí. nature, ¿no? Entonces, esos dos motivadores a mí me ayudan a siempre estar como la versión 1.0, 2.0, 3.0. Hoy estoy en la Claro. 5.0 de Mariate, ¿me Sí. entiendes? Literal. Y como, no sé, como regresar a anclarte ahí, Claro. en ti mismo y no en el otro. Si te anclas en el otro, eres esclavo de... Y no tiene fin además. na- Es increíble. Y eso me quiero justo, porque tú has dado un paso muy interesante, y es que, pues hace mucho nos conozco tu carrera obviamente, y tenías posiciones ejecutivas de alta responsabilidad. Y eso a veces puede parecer contraintuitivo, pero cuando uno eres el director general de Google, de Twitter, en fin, de cualquier cantidad de empresas, o estás en una posición de dirección, o no de dirección, pero pues tienes que leer un montón de cosas, pues no sé si aburridas, porque cuando estás ahí no son aburridas, pero de la gestión de la empresa, y eso te impide aprender otras cosas, y a veces ocurre que saben obviamente todo lo que se tiene que saber de su empresa y el panorama global, general, etcétera, las nuevas tecnologías, pues de repente no te da tiempo de aprender. Esa es una. Pero dos, además no es sencillo porque hay un miedo natural, estoy seguro del 90% de los que nos puedan estar escuchando, ¿y si me bajo de la ruedita, qué pasa?
Y por ruedita pienso en ese ratoncito Sí, que sí, está en el la hamster ruedita. wheel, 100%. Exactamente. ¿Qué pasa? Y tú lo hiciste. Primero, y hoy estás en muchísimos consejos. Ahorita hablamos de esa parte de empresas interesantísimas. Una que me llama mucho la atención, ahorita lo platicamos, es Orbia, etcétera. Pero, ¿cómo fue? No está fácil, ¿no? Porque te bajas de la ruedita y dices, ¿y ahora? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue formular esa decisión? Déjame como abordar tus dos preguntas porque son dos muy distintas. Una es cuando estás en una posición, cuando tienes, digamos, una relación de dependencia, como diría mi coach. O sea, estás 100% enfocada en un trabajo, donde tienes una responsabilidad muy clara y donde tienes unos objetivos que cumplir y en mi caso, liderando empresas de tecnología en el desarrollo de sus estrategias en Latinoamérica o en México. Y al estar ahí, yo creo que uno de los errores que cometemos como líderes es no tener visión periférica. O sea, tú tienes que tener foco y estar muy claro en qué tienes que perseguir y para adelante. Pero lo que no te puedes olvidar es de qué está pasando a tu alrededor. Mucha gente se le olvida. A mí me pasa que conozco líderes que justo porque no sé si es porque no tienen curiosidad o porque no tienen tiempo o porque les parece que todo lo demás es como... O porque hasta me atrevo a decir, en muchos casos tienen falta de humildad, porque para aprender hay que tener humildad, hay que decir no sé, entonces quiero aprender y quiero hacerte preguntas. Y como yo ya soy el mero mero y ya llegué a donde tenía que llegar, pues yo ya me las sé todas, exacto. Yo creo que una cosa que yo siempre he tenido es visión periférica y en esa visión periférica lo que he tratado de hacer es siempre mantener lazos con cosas que me anclan allá afuera para estar segura que puedo hacer checks and balances dentro de lo que yo estoy haciendo. Y en que el no foco, tiene que ver con tu actividad, ¿no? Porque tú podrías decir, tengo muchos lazos. que tiene y no tiene que ver. O sea, en mi caso, yo creo que yo tengo una habilidad que es que I connect the dots. Ajá. Entonces, muchas veces hay cosas que parecen que no son relacionadas, que porque tienes visión periférica y las estás viendo, las conectas y dices, esto me va a ayudar en mi línea de liderazgo en la compañía en la que estoy en este momento, ¿okay? Claro. O en el objetivo que estoy logrando en este momento con mi foco al 100%. Entonces es como un acto de balance entre estoy 100% enfocada en lograr mis objetivos, en que mi equipo tenga claro dónde vamos, en que ejecutemos la estrategia como debe ser y avancemos en los resultados, pero no pierdo de vista que hay un mundo allá afuera que están pasando un montón de cosas y que muy probablemente esas cosas que están pasando las tengo que incorporar en mi estrategia porque tengo que corregir. O sea, en términos de dónde vamos y qué está pasando. No es, la estrategia no es un plan que dura para siempre. Tienes que incorporar, salir, ver el mundo, regresar. Entonces, yo como soy curiosa, siempre he tenido como esa ventana al mundo. Sí, en temas relacionados, por ejemplo, siempre he estado muy involucrada en el ecosistema emprendedor, entonces veo qué está pasando, qué compañías hay, y eso qué significa, y cómo podemos sumar, porque otra vez como conecto los puntos, entonces, bueno, ¿cómo puedo sumar con esto, con esta otra iniciativa, con allá, cómo ayudamos aquí, cómo construimos ecosistemas? Esa es otra gran, tal vez, un tema que para mí es muy natural, ecosistemas, pensamiento sistémico, ¿no? Es como cuando tocas aquí, se mueve allá, se mueve allá. Entonces, cuando mueves cosas, ¿cómo haces para que mover todo el sistema? Y yo creo que esa visión periférica es algo muy importante a tener dentro de aun cuando estás trabajando 100% en un proyecto profesional. Claro. En mi caso, yo hace 2 años justo decidí que quería tomar un break. En mi versión 5.0 vamos a no contar. Claro, pero break para ti es, estoy en 18 consejos, fui a 20 o sea... Pero sí, pero fíjate, ¿no? que justo va de la mano, porque yo, o sea, como yo tenía muchas cosas a la mano mientras estaba 100% profesional, vamos a hablar de mi último reto, que fue armar Stripe en Latinoamérica. Mientras yo estaba armando Stripe en Latinoamérica, yo ya tenía 2 consejos. ¿Me entiendes? Que ya sí. Yo he estado, hoy tengo una actividad en consejos importantes, no es lo único que hago,
Pero esto no me empezó ayer, esto empezó hace 10 años, yo empecé a estar en consejos hace 10 años. Y el estar en consejos me abrió la cabeza a muchas cosas, y hay muchas cosas que luego apliqué en mi trabajo, y que luego llevé de mi trabajo a los consejos. O sea, es como esta simbiosis de conocimientos que vas de un lado a otro, porque aprendes aquí, aplicas allá, aprendes aquí, aplicas allá. Y entonces, esa visión, eso es parte de lo que te digo de la visión periférica. En el camino, hace, no sé, más de una década que estoy involucrada en Endeavor y ayudo a los emprendedores. Claro, eso demanda un montón de tiempo. Y si me dices cuál es el reto siempre de la gente curiosa y la gente que es dedicada, es el tiempo, ¿no? Cómo lo gestionas, ¿no? Bueno, parte de la razón por la cual yo decidí también dejar mi rol en Stripe fue porque I was totally burnt out. O sea, necesitaba un break, básicamente. Estaba totalmente burnt out y necesitaba un break. ¿Pero es la primera vez que lo estabas o cómo fue? Porque estoy seguro que... Sí, es la primera vez. Es la primera vez. ¿Y Sí. qué te llevó ahí? Porque es interesante. A ver, has estado en empresas vertiginosas, rápidas hace mucho tiempo. ¿Qué tuvo Stripe que no habían logrado? Bueno, no logrado porque no es un logro, que no habían tenido ese efecto en ti. A ver, yo creo que hay una serie de cosas y no tiene que ver necesariamente con Stripe. Uno, contexto. Yo entré a Stripe el 23 de marzo del 2020. Bueno. Ya lo empiezas a entender, sí. ¿no? Ok, bueno, yo entré, el plan era que yo el 23 de marzo estaba en San Francisco en mi onboarding y iba a pasar 2 semanas ahí. Por supuesto, eso nunca ocurrió. Sí. Era arrancar un proyecto para Latinoamérica, y básicamente lo empecé en mi escritorio. Sí. El 23 de marzo del 2020. O sea, el shock de tu hija era paralelo al tuyo, Así ¿no? es, Porque además. tú tenías que socializar dentro de una plataforma potentísima. Y eso fue parte de todo. Lo de mi hija fue, o sea, pues te digo, hay que ampliar el contexto y decir, ok, ¿qué pasó? Pasó que había un contexto muy complejo, dentro del cual fue difícil para mucha gente. Yo, la verdad, me considero que fui en cierto modo privilegiada porque hubo mucha gente que perdió su trabajo en 2020. Sí. Yo, al contrario, tuve más trabajo que nunca. O sea, nunca trabajé tanto en mi vida. Bueno, no, eso no es verdad. Porque si regreso a mis 20, early 20s, bueno, los all-nighters eran parte de mi vida. Sí. Pero era una vorágine era un tsunami, ¿me entiendes? Era un tsunami en un momento en el cual, además, para compañías como Stripe, al principio fue como mucha incertidumbre, mucho estrés, porque pues nosotros somos una compañía de fintech. Bueno, yo ya no estoy ahí, pero Stripe es una compañía de fintech, tiene un montón de temas de riesgo, y al principio no sabíamos ese riesgo para dónde iba. Una vez que entendimos que el camino era, esto va a crecer 10x en un mes, sí. Entonces, ¿cómo haces para abordar un crecimiento de 10x en un mes? Entonces, bueno... Sí. Construye un equipo, trae gente, construye producto, todo a la velocidad de la luz, sin parar. Sin parar. Y en la pandemia. Durante, sostenidamente, o sea, durante 3 años. Sí. Sostenidamente. O sea, no es sostenible eso. Eso no es sostenible. No es sostenible que alguien trabaje 20 horas al día, fines de semana, tenga llamadas desde hora Brasil a hora San Francisco diario, sentada en un Zoom, contratando gente. No es sostenible, no es. Y si hay un aprendizaje que yo saqué de eso con respecto a mí, con respecto a mí, porque pues, a mí me gusta ser accountable y no poner la responsabilidad en algo más, es cómo yo no me cuidé durante ese tiempo. Cómo yo no dije, ya va, para un minuto, toma un aire y arranca otra vez, ¿no? No sé si era realista hacerlo, ¿ok? Claro. También. Pero bueno, no importa. 18 cosas, o sea. Igual yo me llevo mi parte o sea, lo que me toca a mí, que es mi parte del problema, ¿no? Y luego lo otro es, en un contexto de donde alrededor mío, yo tengo 3 hijos, como bien sabes, y he trabajado toda mi vida. O sea, yo rompí fuentes en todos mis trabajos. No, sí, trabajé hasta el último día. Regresé cuando tenía que regresar. Es más, siempre regresé antes porque siempre estaba como de, no, y mientras, muy mal, no es que esté aconsejando esto, por favor, exacto, tómense su no es buena idea, exacto. No es buena, exacto.
esos son los saber aprendizajes. cuándo decir, que es bien difícil. Exacto. Yo tengo ese rasgo de personalidad también. Me cuesta mucho trabajo entender hasta dónde dices, oye, ya no da. Bueno, yo he hecho un ejercicio brutal estos 2 años de eso. Necesitas Para mí conseguirme a tu coach. Bueno, sí, Porque te la dijiste una recomiendo palabra porque... bien clave que es dependencia. Y lo tienes perfectamente identificado. Y ahora que lo dijiste dije, claro, ¿no? Es decir, son relaciones de dependencia y uno escoge sobre qué dependes. Y te diste cuenta que esa relación de dependencia era altamente destructiva por lo que me estás contando. Claro, pero otra vez me pongo la responsabilidad. Claro, ¿Okay? sí, porque la yo decisión a lo mejor mañana decido volver a tener una Sí, relación sí. de dependencia, no lo sé, ¿ok? Sí. Porque en esta versión de Mariate 5.0 puede ser que, Sí. que, no sé, nunca digas no, lo veo difícil, pero nunca digas no, pero lo abordaría desde otro lugar, más sano para mí. Lo que no significa que le dejas de dar efectividad y lo que la empresa quiere y los resultados, pero más yo desde otro lugar. Y eso ha sido el proceso, yo creo, más rico de estos 2 años, ¿no? Y un poco, si quieres, como el proceso de sanación, ¿no? De salir agotada, de salir decir, ya no puedo leer. A mí me encanta leer, es una de las cosas que más me gusta hacer, y leer de todo, no solo. Y yo no podía leer. Yo cuando dije, chao, me voy, y entregué mi computadora, dije, qué delicia, ahora tengo todos los libros que tengo ahí como una hoja buró que no he podido leer, y cuando agarraba el libro, leía un párrafo y decía, no entendí nada de lo que leí, porque la comprensión lectora estaba completamente fuera de rango. Wow. O sea, porque estaba cansada, estaba sí, agotada. Sí. Y eso es algo que no... Ayer me decía alguien con quien comí, que hablábamos de esto, que es una persona que hizo un proceso parecido al mío, de bajarse del barco, si tú quieres, o del hamster wheel, y hacer cosas y reinventarse. Y me decía, yo a veces me doy miedo a mí mismo. Y me daba risa porque me preguntó, ¿no te das miedo a ti misma? Le digo, sí, porque hay una parte nuestra que es como, que yo lo vi muy bien con mi coach y que hoy la tengo como muy claro, que es una fortaleza, más allá de las habilidades blandas y duras que quieras desde el punto de vista de lo que eres capaz de hacer profesionalmente. Pero hay una parte que tiene que ver con la persona, que es, yo soy una persona que, te lo voy a decir en inglés, ¿ok? I really, really care. Really, really caring, o sea, que de verdad te importen lo que estás, que estés comprometida a full, al 100, tiene una parte muy oscura. Tienes que saber identificar en qué momento esa fortaleza se puede transformar en tu debilidad. Yo hoy lo tengo clarísimo. Me costó trabajo llegar ahí. Pero lo tengo clarísimo. Y hay 2 componentes de realmente que te importe algo. Porque como en las posiciones de liderazgo, te puede importar mucho la gran misión que estás haciendo. Uh-huh. Lo vemos con muchos ejecutivos. Me importa mucho la misión que está en el beneficio de la humanidad y auténticamente estoy seguro que lo creen. Pero son misántropos. Es decir, el barco va para allá y lo que tengamos que hacer. ¡Ay, no, capitán, tengo hambre! Sí, no importa, vamos para allá. Casi siempre son mutuamente excluyentes porque es difícil que tengas... Y lo vemos, para hacer cosas a veces necesitas decir, capitán, tengo hambre, no hemos dormido, no importa. Y es más, casi lo puedo intuir porque si dices, me eché noches y noches sin dormir, pues eso quiere decir que si lo esperas de ti, lo esperas de tu equipo. Luego ya en el liderazgo aprendes que no todos somos iguales y que tú tienes un drive y los demás no, o bueno, un impulso. ¿Cómo se da esta parte y cómo se compatibilizan esos componentes? Sí, no, fíjate que yo no necesariamente lo espero de mi equipo. Sí espero un equipo comprometido y sí espero un equipo que... a ver, en una de mis experiencias laborales, y no voy a nombrar al... No vamos a balconear. No vamos a balconear a nadie. Una de mis dilemas era que la cultura de la compañía estaba muy arraigada en términos de el famoso balance. Que para mí, yo siempre he tenido una relación como medio rara con el tema balance, porque como lo conceptualizo yo en mi cabeza, es estático, ¿no? Y en verdad el balance es dinámico. De hecho, si tú ves físicamente una balanza,
siempre hay un poquito de movimiento. Sí. Se está todo el tiempo compensando una cosa con la otra. Nunca está quieta. Aunque no lo veamos, aunque no lo percibamos, pero físicamente hay una fuerza ¿no? Sí. Que se contrapone. Exacto. Es un sistema. Además, un sistema siempre tiene equilibrios que se van reajustando. Exacto. Todo sistema complejo funciona así. Exactamente. Entonces, cuando la gente piensa en este balance rígido, a mí me conflictúa porque la vida no es rígida. Porque tú quieres salir a la fiesta infantil de tu hija, porque hoy tenías que ir al doctor y llegaste media hora tarde a la oficina, pero a veces te tienes que quedar trabajando 2 horas más tarde de lo que hubieras querido. Entonces yo creo que el tema es que y yo siempre lo dije, y por ahí lo podrás escuchar en charlas mías que lo decía públicamente, y diría pre-Stripe, donde para mí se rompió yo lo llamo checks and balances. Es todo el tiempo tú en tu vida estar haciendo checks and balances. Es como decir, a ver, esta fue una mala semana, viajé como loca, no estuve ni un día, ¿qué voy a hacer la siguiente semana o las siguientes semanas para compensar, para descomprimir, para poder de alguna u otra manera balancear la fuerza que de alguna u otra manera hace que ese sistema dinámico vuelva a estar en un buen lugar. Yo eso no lo tuve durante todo el tiempo que estuve en mi última relación de dependencia. Claro. Pero en otra de mis experiencias y fue porque tomo la responsabilidad de parte de eso. No solo fue mi responsabilidad, la cultura era un poco así, pero también era parte de mi responsabilidad. Uno llega hasta donde quiere llegar, no pone límites, y yo no los puse. En la anterior había muchas ocasiones en las cuales la gente me decía, no, es que no podemos tener una reunión a las 8 de la mañana porque yo tengo que ir a pasear a mi perro. Sí. No, bueno. Perdón, pero no estamos entendiendo. No es que tengamos una reunión todos los días a las 8 de la mañana, sí, es que el horario de trabajo es de 9 a 6, no lo sé. Pero la gente de repente tiene como unas irrealidades de cosas que para mí, no sé, otra vez en mi pragmatismo, no me parece que están atadas a algo que tiene sentido. Sí, me hace pensar en que, por ejemplo, los europeos, y lo voy a decir así, para no balconear nada, pero los europeos dicen, no, pues el estado de bienestar está muy bien, tu universo es perfecto. Nada más existen los chinos y los de la India. Y entonces, si tu estado de bienestar está perfecto, tu estructura de costos puede funcionar si ellos dos no existieran, pero ¿qué crees si existen? Y el mundo está globalizado. Entonces, más te vale que te ajustes a la realidad o no te puedes retirar a los 60. Esa es la triste realidad. Y te puede gustar o no. El otro día platicaba con un amigo también y le decía, ¿sabes qué me espera a veces de los ciclistas en México? Y le digo, tienen razón. O sea, si tú ves, por ejemplo, una ciclopista aquí en la Ciudad de México, Ajá. la que está en la parte que está Reforma y da vuelta hacia Mariano Escobedo, Ajá. no está definida. Si tú vienes como coche, pues tú vienes relativamente rápido, Sí. 70 kilómetros por hora, quieres dar vuelta a la derecha y está ahí a la mitad la ciclopista. Y está bien. Qué bueno que tienes su ciclopista. Y si yo voy en la ciclopista, qué bueno también, ¿no? O sea, la puedo llegar a usar. Claro. El asunto es que yo no voy a ir en mi bicicleta con audífonos, como si estuviera en Estocolmo, Claro. diciendo, tengo la razón porque esta es la ciclopista, Claro. y soy un ciclista y el ciclista se le respeta. Sí, como no, voy a tener la razón atropellado. Siempre es importante no tener la razón atropellado. Vuelvo a lo mismo, puedes sacar a pasar a tu perro a las 8 de la mañana, despedido. Tienes razón que tienes tus necesidades y tu foro interno y pusiste tus límites. Para mí, Poodle tiene que salir a las 8 de la mañana, porque si no es un problema. Está bien, nada más que vas a tener la razón con Poodle, tú y Poodle van a estar despedidos. Entonces, es importante ajustarte a la realidad. Claro, o a veces sacas a tu perro, pero un día no lo sacaste porque un día necesitamos tener Tenías la reunión que a las 8 de la mañana. Exacto. O sea, yo creo que es muy importante siempre contextualizar las cosas. Uno no vive uno no es un individuo en medio de la nada. Uno es un individuo en medio de otros individuos, en medio de Exacto. otras organizaciones, en medio de otros contextos, situaciones. Y siempre hay que
yo soy una persona de contexto, por cierto. A mí siempre soy de las que hago muchísimas preguntas para entender el contexto, porque yo no puedes tomar una decisión si no tienes contexto, porque otra vez, pensamiento sistémico. O sea, no estamos en un vacío, estamos en un contexto. Entonces hay que entender ese contexto para poder tomar decisiones adecuadas. Y hay una cosa, me encanta lo que acabas de decir del ciclista, porque me acordé de una frase que me decía mi mamá toda la vida cuando yo era chiquita, y que la voy a decir porque creo que es de las cosas que me quedarán por siempre, y es: tus derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Y a veces se nos olvida eso. Y eso es el contexto. Sí. Eso es contexto. O sea, tú no vives solo. Entonces, tú, ciclista, no puedes ir solo por la calle como si vivieras solo en la Ciudad de México. Sí. Vives en medio de un caos de coches, autobuses, otros ciclistas, peatones, porque esa es otra. Luego, y no estás en Estocolmo, porque además puede ser que... y además no estás en Estocolmo. Tu derecho es, yo soy ciclista, está definido. Sí. Tu derecho, ahí dice que sí. Sí. Además te van a atropellar. Sí. Entonces ten cuidado, no vayas con audífonos viendo el celular como si estuvieras en Suecia. No, te van a saltar. 2, no te vas a escuchar el coche que viene, que se le olvidó que tú vivías en Estocolmo, y pues es muy dramático. Entonces es contexto, te tienes que adaptar a la realidad en la que estás viviendo. Aunque no sea el deber ser, pues es la realidad que estás viviendo y tienes que navegarla. De otra forma puedes ser atropellado y no es buena idea. No sí, y ese tema del contexto, fíjate que es un tema, hay que hacer mucho, da para mucho, porque se relaciona con tantas cosas, desde temas tan simples como lo que estás diciendo en términos de dónde vives y cómo te desenvuelves y cuáles son las reglas, etcétera, hasta en las organizaciones, cómo funciona, cómo es la cultura, cómo se desarrolla la famosa diversidad y la inclusión. O sea, hay muchos temas que dependen del contexto. No todo es... Y yo creo que a veces vemos las cosas como, las tratamos de simplificar, y no es que las tengas que complejizar, pero las ponemos tan crudas que se nos olvida que dependen del contexto. O sea, esto no es igual. Y todo el mundo quiere más una receta de cocina, ¿no? Esa es otra. Todo el mundo quiere la receta. Entonces, pues, no, la receta depende del contexto. Entonces... sí, es como muy, muy importante como recordar eso y tratar de dar 2 pasos atrás y decir, a ver, ¿en qué contexto estoy? Dentro de este contexto, entonces, ¿qué tiene sentido? Porque si no, eres un kamikaze, claro. By the way. Sí, y además no vas a encajar. Y eso me lleva a otra cosa que te quiero preguntar, y es, hablando del contexto, las empresas mexicanas, porque obviamente muchos, estoy seguro, llegan a ti y dicen, traigan a Mariate. ¿Por qué? Porque es bien lista, sabe un montón de tecnología y nosotros no entendemos nada, necesitamos esa óptica. Y entonces, y ya llegan. Y la pregunta es, pues necesitas contexto, no tienes página de internet, pues no quieras avanzar a la inteligencia artificial. Y entonces ya estoy seguro que cualquiera que haya escuchado eso dice, muy buena idea. Mariate, por favor, ven a nuestro consejo. ¿Qué es lo que hoy estás viendo en términos de las empresas mexicanas? Sin mencionar alguna específica, pero hay unas muy interesantes, unas globales, ¿no? Que además son bien interesantes. Pero, ¿cuál es la pregunta que hoy se están haciendo? Y en el contexto de las que participas, ¿cómo o cuál es tu óptica o lo que traes a la mesa, entendiendo que son órganos colectivos, en términos de esa visión para navegar pues tiempos de cambio muy rápido en un contexto mexicano-latinoamericano? Mira, yo creo que las empresas están viviendo, como todos, un mundo muy volátil, muy incierto. Y dentro de eso, todas se están cuestionando cómo soy exitoso y me mantengo exitoso en el tiempo. Llamémoslo sustentabilidad desde el punto de vista más amplio de la sustentabilidad. Uh-huh. La sustentabilidad la puedes aterrizar en muchos pilares, ¿ok? O por lo menos yo lo pienso así. Yo tengo un concepto que llamo future proofing, ¿no? Como, how do I future proof my organization? Y eso tiene que ver con temas de transformación del negocio, o sea, cómo transformo el negocio, y la transformación del negocio toca tecnología, pero no es solamente tecnología. Eso es bien importante. Y alrededor la tecnología es un habilitador, ¿no? A mí uh-huh. Cuando me llaman y me dicen, vente al consejo porque tú eres la que sabes de tecnología, digo, gracias, no me invites. Claro.
la tecnología simplemente es un habilitador de cómo quieres transformar tu negocio para ser más centrado en el consumidor, para tener una mejor experiencia, para tener un mejor modelo de negocio, para ser más rentable, para ser más eficiente, para ser más efectivo. Hay muchas razones por las cuales tú quieres de alguna u otra manera transformar la manera en que tu negocio se adapta a estas nuevas condiciones. Entonces, esa parte de la adaptabilidad y que es un proceso de evolución constante, si quieres verlo como una especie de cómo constantemente estás haciendo esos checks and balances de los que hablabas de tu organización con la visión periférica, de si me estoy adaptando o no me estoy adaptando a los tiempos de hoy, que son distintos a los tiempos de mañana. Y esas son las discusiones que te diría, a mí me parecen más interesantes, ¿no? Y pienso en un Orbia, por ejemplo, se llaman Mexiquem, no sé, y entonces se adaptaron. Sí. Y una de las cosas que me resulta fascinante es una empresa de productos químicos, a lo mejor los que la conocen, es muy grande, pero cuando compraron la israelí Netafim, dije, wow, ¿por qué? Porque es PVC, pero es el futuro. ¿Por qué? Porque hoy el nombre del juego se llama gestión del agua, hablando de cambio climático. Así es. Y vaya entonces que se hacen de prueba al futuro, future proof, o no sé cuál fue el concepto que mencionabas. ¿Por qué? Porque seguramente la gestión del agua va en crecimiento, porque los patrones climáticos van hacia allá y cada vez tenemos más sequías, y entonces necesitas gestionar mejor el agua. Y si tú fabricas el elemento que compra la empresa, y entonces eres antifrágil. A mí me encanta mucho entender el mundo entre fragilidad y no fragilidad por Nassim Taleb, ¿no? Que dice, si tú solo dependes de una cosa o no tienes esta estructura que se adapta al contexto, pues eres muy frágil. Y entonces lo que tienes que hacer es ser antifrágil. Y me parece que es eso. Me gusta que hablemos de antifrágil. Tiene que ver. El tema para mí de lo que no me gusta de la palabra frágil es que la fragilidad implica, en mi cabeza, ¿ok? Sí. Algo que se rompe. Y que no es entonces no es moldeable y adaptable. Y yo creo que las organizaciones hoy, justamente por eso yo lo llamo future proofing, el concepto, es las organizaciones hoy se tienen que adaptar. Se tiene que adaptar el modelo de negocios, se tiene que adaptar a las nuevas tecnologías, se tiene que adaptar el liderazgo. O sea, tu liderazgo se tiene que adaptar. No puedes ser el mismo líder hoy que eras el líder de ayer. Se tiene que adaptar la cultura de la organización. Entonces hay muchas cosas. Se tiene que adaptar el portafolio de tus negocios. A lo mejor ¿no? Hoy tu portafolio es X y mañana es Y, justamente por lo que estás diciendo, ¿no? Hoy en el caso de Orbia, en su momento se pensó esto y se dijo que hay que invertir en estas compañías porque estas compañías nos hacen adaptarnos a un contexto diferente, somos una compañía que queremos dejar de fabricar solamente tubos para resolver problemas de agua. Si necesitamos resolver problemas de agua, nos tenemos que meter en compañías que tengan soluciones de problemas de agua. Entonces, ese tipo de cosas para mí es lo que yo te diría, es lo que me gusta traer a la mesa cuando me siento a hablar con una compañía, ya sea como parte del consejo. Ahora, por ejemplo, en otro de mis consejos pasamos por todo un proceso de reestructura que además fue gracias a un activist investor, a un inversionista activista. La verdad, fascinante en términos de esta compañía tiene que dar la vuelta. Esta compañía no evolucionó y se quedó en el tiempo y ahora necesitamos darle la vuelta. Fue súper doloroso porque si lo hubiéramos hecho, si la compañía hubiera evolucionado esta parte de adaptarse, tal vez no hubiera sido tan doloroso. Fue súper doloroso porque la compañía está en otro lugar, ¿no? Desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de sus, digamos, de lo sana que está, ¿no? Y del futuro que tiene y hacia dónde vamos. Entonces, pero esas discusiones son incómodas, Rodrigo, porque esas discusiones implican estar cómodos en lo incómodo. Claro. Y lo incómodo de la volatilidad, lo incómodo de la incertidumbre, lo incómodo del cambio. El cambio es incómodo, a los humanos no nos gusta el cambio. Y ahí es donde yo creo que, o sea, yo ese músculo lo tengo muy bien desarrollado. A veces te diría que en exceso.
No, a veces digo, ay, ya bájale y quédate quieta un rato, ¿no? Como porque me gusta Sí. incomodarme. Porque yo creo que en la incomodidad está el crecimiento y eso aplica para las personas y aplica para las organizaciones. Y eso me hiciste acordar de Elon Musk, que además lo hemos platicado, ¿no? Es un personaje interesante, pero es un tipo que tan no le gusta estar en la comodidad que se pelea con su sombra y eso se convierte en una conducta Sí, ya, destructiva. un Es exceso. decir, sí, porque de repente todo lo escribe en su libro Isaacson, ¿no? En su biografía que es buena. Y entonces dice, bueno, pues ya cuando todo está bien, dice, ¿y ahora qué nos falta? ¿Cuál es la guerra? Y Claro. entonces si vives en estado de guerra permanente, que la guerra es cierto grado de incomodidad, en el caso de él, porque siempre necesita tener un arquetipo que lo confronta o un mundo que se va a acabar y él lo va a salvar, que no me quiero poner psicólogo, pero tampoco, no me quiero, pero es claramente tiene un complejo, en mi opinión, de Mesías, ¿no? O sea, siempre está luchando para que el mundo no se destruya. El problema es que no le permite cosechar los grandes éxitos, porque vaya que es un tipo formidable que pudiera tener. Y entonces siempre hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque hay veces que hay que estar cómodos Sí, y lo viviste. se eleva en su ego. El Sí, problema sí. ahí es que se conecta con el ego. Ah, claro, sí. Ese es el gran problema para mí. O sea, tú Sí. puedes estar incómodo, pero no conectarte con el ego, conectarte con el crecimiento, que es distinto. Para mí es distinto. Y volvemos a los estoicos. Sí, Los totalmente. estoicos no hablan de eso, no hablan del ego, hablan de cómo tú eres mejor que ayer, pero no necesariamente, o sea, y hablan del ego de otra manera, ¿no? Desde Sí. cómo lo dominas y cómo eres consciente de que el ego está ahí. Y para mí el gran problema que tiene Elon Musk, lo hemos hablado tú y yo, Sí, es sí. su ego. O sea, Sí, se lleva lo mejor de él. total. Y siendo un tipo que no puede ser más brillante. Pero yo creo que esa incomodidad también tienes que darle el espacio. O sea, y eso es algo interesante en mi experiencia hoy, desde no estar operando. Yo hoy no estoy en un rol operativo, estoy ayudando a mucha gente y a muchas compañías en muchos de sus proyectos de transformación y de adaptación y de sustentabilidad desde muchos puntos de vista. Pero no en un rol operativo, sino en un rol más de afuera, ¿no? En los consejos, obviamente con un rol muy claro en términos fiduciarios de lo que significa ser consejero de una empresa pública, pero con otras compañías que estoy haciendo advisory mucho más cerca, mucho hombro con el CEO, cómo te ayudo y con el consejo, cómo te ayudo a transformar esto, a darle vuelta. Y lo que me doy cuenta es, hay que dar el espacio. Cuando tú haces un proceso de cambio, siempre tienes que darle el espacio a que la gente se acomode. No puedes poner a la gente en constante cambio. O sea, me acuerdo de haber estado en compañías de tecnología donde en un año tuve 3 jefes. Y no porque se fueran los jefes, sino porque en un año hubo 3 reestructuras. Dices, a ver, ya va, señores, no terminamos de acomodar una reestructura y estamos con la siguiente, y no terminamos de acomodarnos con la siguiente y estamos con la siguiente. O sea, no. Las compañías no pueden ser entes fijos, que no se muevan. O sea, Lo acabamos de decir. se tiene que mover y va a haber una reestructura, pero no puedes vivir en reestructura, porque eso la gente nunca tiene un horizonte, una seguridad psicológica, o sea, nunca llegas, ni siquiera puedes alcanzar los resultados, porque ni siquiera ya en el camino te confundiste de dónde íbamos y cuáles eran los resultados. Claro. Y ya cambiaste 3 veces de visión. Me hiciste pensar algo que a lo mejor hay una forma de hacer ingeniería en eso, porque tú dices, oye, si mi organización está en mucho cambio, como debe estar muchas organizaciones, que las oficinas no cambien, ¿no? Porque anclas a la persona a un espacio físico. Sí. Y ahora lo que está muy de moda, me ha tocado ver muchas oficinas, sobre todo en las empresas tecnológicas, que cada día es una sorpresa. Llegarás y a ver en dónde te toca tu escritorio. Y entonces estresa a todo el mundo porque tiene que llegar muy temprano. Y me ha tocado ver directores generales de esas empresas que de repente no tienen una sala de juntas porque a alguien se le olvidó reservar. Es un desastre. Y entonces me hace pensar que en esa vorágine de cambio, política 1, todos tienen su lugar, para que le puedas poner una jirafita o una florecilla, y entonces dices, bueno, aquí no hay cambio, porque si tienes que lidiar con mucho cambio intelectual, te puedes anclar con cosas físicas. 100%, me encanta lo que dices, Es porque interesante. tienen que haber la dosis de cambio tiene que venir donde importa el cambio. O sea, no le metamos cambio a todo, porque la gente no aguanta eso. Entonces, ¿cuál es el verdadero cambio? Y el por qué, ¿no? El porqué de ese cambio. La gente dirá, bueno, y entonces me obligan a venir a la oficina, porque me obligan, pero llego a la oficina y no sé ni dónde sentarme. O sea, ya la incertidumbre es por la incertidumbre en sí, no hace sentido. Pero esos son
creo que de repente nos metemos en estas como olas de tendencias o de lo que yo llamo los shiny bright objects, Sí. los objetos brillantes, sí. que es lo que tú siempre decías, que alguien me venía y me preguntaba, bueno, quiero usar inteligencia artificial, y yo decía, sí, pero nadie puede hacer una reserva en tu website. O sea, Sí, sí. si quiero comprar en tu website Exacto. no puedo, no funciona. No, el Exacto. carrito de compras no jala. No, entonces ya, Claro. primero arregla lo primero, ¿no? Y la gente de repente se olvida de que se les olvidan los básicos. Exacto. Y creo que nos vamos mucho con la finta de la tendencia y no pensamos, no somos, no pensamos con profundidad. Ok, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Esto qué implicación tiene? Y otra vez no ponemos al ser humano en el centro. En el centro Sí, y el se nos conocimiento olvida. propio, porque creo que una parte importante de la madurez, no sí de la madurez, pero del gestionarse mejor, porque la madurez no tiene que ver con la edad, obviamente, tiene que ver con la capacidad de conocerte a ti mismo y sepas dónde están tus grados de incertidumbre, tus grados cuando llegas al burnout, cuando tú puedes vivir en un... A lo mejor hay gente que le viene bien, cada día es una sorpresa dónde estará tu oficina y otra que no. Y entonces el que tú entiendas primero a ti y luego a los demás en términos de cuál es su necesidad, pues te va a permitir. Y eso me lleva a otra pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo identificas talento? Es decir, cuando integras equipos, ¿cómo sabes? ¿Es una intuición? ¿Tienes una fórmula? ¿Cómo funciona? Dependiente del contexto, eso lo tengo clarísimo. Exacto, te iba a decir, depende del contexto. Yo siempre estoy identificando talento. Para mí, yo tuve una vez un jefe que me decía, uno tiene que vivir identificando talento, no buscar el talento cuando lo necesitas. Entonces, yo tomo mucho café con mucha gente en mi curiosidad Sí. y en mi drive de aprendizaje. Parte de eso es conocer gente, entender gente. Conectar Uno de mis, puntos. claro, conectar a esa gente también. Pero uno de mis, hay una parte que es el talento, el área funcional, el expertise Sí, puro y que- duro, ¿ok? O sea, un gran ingeniero que sabe codificar, que es, etcétera, Exacto. etcétera. Y luego hay una parte que es la persona. Yo me fijo mucho en esa parte de la persona. También depende para qué roles, ¿no? O sea, hay roles en los que en realidad pues, importa un poco menos, digamos, pero hay otros donde dices, esta persona puede ser una persona súper brillante, pero en este rol no funciona. va a ser. Pero hay una Entonces, característica que se repita. Porque, por ejemplo, si La me acti- preguntas a mí la actitud quizás... y el ownership. Eso. Sí. Exacto. O sea, es una persona que echada para adelante, como diría Lin-Sin, Ajá. que tiene ownership, que tiene iniciativa, que es proactiva y que escucha y que tiene capacidad de... me gusta mucho la gente que tiene capacidad de reflexión en términos de... Yo soy una persona muy directa. Fascinante, qué bueno. Hace falta en Muy México. directa, Sí. Hay gente que me dice, oye, pero me he suavizado en México, porque No, es que al acá principio, somos... ya sé, Sí, pero no, cuando hombre, yo los llegué más aquí, indirectos. yo llevo 25 años aquí, cuando Sí. llegué aquí había gente que me decía, órale, qué agresiva, y yo, perdón, pero no entendí por qué Sí. y no dije nada agresivo, nada más simplemente te dije algo como había que decirlo, y no. Entonces me he suavizado y he aprendido a que bueno, el contexto es diferente y que Sí. yo entonces tengo que adecuarme al contexto. México no va a cambiar porque yo quiero que cambie. Sí, esa parte de Elon Musk, de Mesías, yo no la tengo. Claro. Entonces, pero yo sí soy, pero sí me gusta que poder hablar con la gente, decirle las cosas de manera directa, bien dicha, o con la forma correcta, y que la gente tenga la capacidad de escuchar, no porque yo creo que tenga la razón, sino porque simplemente invito a la reflexión y que haya un toma y dame, un ping-pong en términos de, mira, pensé esto, regreso, mira, qué bueno, lo regreso. Eso para mí implica conciencia, reflexión, proactividad, un mindset de crecimiento, o sea, un growth Aprendizaje. mindset. Exacto. Y eso para mí son cosas que siempre busco en la gente que integran mi equipo. ¿Cuál es el café más interesante que te has tomado que te acuerdes? Porque pues son trillones, estoy seguro, pero que digas, wow, y que no tiene, a lo mejor, oye, comí con un tipo que se dedica a domesticar perros, a poodle, ¿no? No sé, pero ¿cuál será uno?
Un café muy interesante. Uf, Difícil. muy. Sí, sí. Está muy difícil. No sé si te puedo contestar la pregunta. Claro. No No, sé si porque estoy además preparada. es una buena pregunta No porque... sé, porque Sí, ¿sabes qué me cuesta ser reductiva cuando soy curiosa? claro. Porque te podría decir eso de mucha gente. Sí. No, y en el momento, porque me ha tocado, hemos estado en algunos asados, etcétera, y la persona que está ahí enfrente en ese momento es la más interesante, pero luego viene otra y otra, y Sí. todo se va integrando y vas conectando los puntos. Y aparte, sabes que tengo como soy curiosa y soy un poquito, bueno, la verdad no soy una persona tímida particularmente. Claramente no. No, me gusta hablar con gente de distintos, Sí, lugares de la sí, vida, ¿no? claro, Hacen cosas sí. diferentes. Y casi más te diría que los cafés más interesantes que me he tomado han sido con gente que no tiene Nada que absolutamente ver, nada ¿no? que ver con lo que yo hago, Sí. donde aprendo un montón y veo, wow, estás haciendo estas cosas que son increíbles, ¿no? Y eso me pasa hasta en aeropuertos, ¿no? Que te Ajá. sientas y hablas con alguien, de repente yo, no sé, te tocó el de al lado en el avión y yo normalmente no trato de no hablar con el de al lado porque los aviones son momentos para Para- leer y Yo escucho podcast. yo sí, Bueno, yo todo el tiempo también escucho podcast, pero... podcast o leer o algo como que por fin estoy sola y quiero, pero a veces te toca que esa Gente. perla de al lado y dices, wow, este señor que conocí, esta señora que conocí, qué interesante, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Ahora me estoy acordando, porque me estoy Sí, acordando del avión. Viniendo una vez de San Francisco, hace años, cuando estaba en Google, en avión de regreso de San Francisco a México, me tocó al lado una señora muy viejita que entró al avión con una silla de ruedas y la sentaron al lado mío y yo, o sea, ya estaba sentada, entonces sí. la ayudé y yo qué sé, y le subí su bolsa y, ¿sabes? Siendo buena onda con la señora, ¿no? Y entonces me puse a hablar con la señora era una señora de origen indio, o sea, de la India, que vivía en Estados Unidos porque su hijo trabajaba en el mundo de tecnología, venía, ya sabes, Sí. la clásica, ¿no? Lleno de indios el mundo de tecnología. Y entonces la señora empieza a contar su vida. Y esta señora en aquel momento tenía 98 años. Wow. La señora iba camino a Perú, vía México. O sea, imagínate la señora. Wow. O sea, imagínate el nivel de Sí, señora. sí. 98 años, sola, por cierto. Iba a Perú, porque en Perú iba a hacer no sé qué cosa, se iba a montar en un eh, crucero. Ah, yo dije, iba a la ayahuasca, ¿no? No tanto la señora. Bueno, no sé, eso no me lo contó. Sí, sí. Pero se iba a montar en un crucero y entonces iba a ir a no sé dónde y iba a bajar hasta Chile y todo y entonces la señora empieza a contar su vida. Y resulta que la señora es la primera ingeniera eléctrica de la India. Wow. Ahora, por ahí voy a Sí. rescatar el nombre de la señora y su historia porque está en internet. Sí, O sea, sí. ella me dio su nombre, me dio su teléfono, me dio su dirección. La próxima vez que vengas a San Francisco me buscas, cosa que no hice porque pues, estaba súper ocupada y la verdad me arrepiento. Pero no sabes qué 4 horas de viaje me eché con esta señora contándome su vida. Fue de lo más Wow. interesante de la vida. O sea, imagínate, la Sí, primera sí. ingeniera eléctrica En la India. O sea, una brutalidad de señora. Claro. 98 años viajando sola, etcétera. Y luego nos pasó a Gustavo, mi marido, a quien conoces bien, y a mí, que son esas cosas que es que tienes que estar con, otra vez, la visión periférica abierta, Claro. ¿no? Si, imagínate que nunca no le hubiera ni pelado a la señora al lado mío y no le hubiera ni ayudado a subir su bolsa, pues evidentemente me hubiera perdido una gran historia, ¿no? Y luego nos pasó a Gustavo y a mí que sabes que vamos a San Miguel de Allende con alguna frecuencia, regresando habíamos ido al teatro y venimos regresando, empieza a llover y entonces nos subimos a un taxi porque pues vamos caminando y nos estamos mojando, nos subimos a un taxi que nos lleve a la casa y vemos que hay un señor, un viejito que está caminando en la calle con un chico como de 16 años que está viendo un taxi y los taxis no se paran. Entonces le decimos al taxista, párese, porque pues pobre viejito se está mojando. Entonces el viejito se sube, le decimos, ¿para dónde va? A tal lugar. Al lado de nuestra casa, súbase. Entonces sube el señor, un viejito americano, con un chico de 16 años, se sube en el taxi. Honestamente, creo que estas son cosas que no mucha gente haría, ¿no? Sí. Entonces se sube al taxi, mi amigo Jerry, y entonces me pongo a hablar con Jerry, que se me sienta al lado, y Jerry también, un señor, 96 años en aquel momento, 97 años. Entonces Jerry nos empieza a contar su vida y resulta que cuando llegamos a la casa de Jerry, casa por la cual hemos pasado por su puerta 80 veces, tiene la casa
pintada, la puerta pintada con... es una cosa muy llamativa, y yo le digo, ay Jerry, me encanta tu casa, qué buena onda. Bueno, pasen, ¿no? Todo esto en inglés, come, los invito a un café, a un té, yo qué sé. Yo por supuesto dije, listo, vamos para adentro con Jerry. Entonces entrábamos con Jerry, no entendíamos muy bien quién era el chico de 16, o sea, como que aquella dinámica era acá media rara. Y resulta que Jerry nos empieza a contar la historia de su vida. El chico de 16 era un chico de Celaya, que estudia en el Conservatorio de Música de Celaya, que estaba en San Miguel de Allende, porque en San Miguel de Allende había ¿Una escuela? un festival de música que organizan los americanos, que traen pura gente de Estados Unidos y es súper pro. Y entonces lo que hacen es que traen a los chicos del Conservatorio de Celaya para que tomen clase con todos estos músicos espectaculares que traen el violinista desde Estados Unidos, Boston, de la Filarmónica de Boston. O sea, es una cosa bellísima, ¿no? Lo que hacen ahí. Y entonces resulta que el chico se estaba quedando en casa de Jerry porque pues los alojan en casa de Sí, porque pues estos chicos no tienen como pagar un hotel, entonces ellos los alojan y les dan de comer. Es una cosa muy linda. Y Jerry nos empieza a contar la historia de su vida y cómo llegó a San Miguel. Y resulta que Jerry fue veterano de la Guerra de Corea, que volaba aviones, nos contó la historia de... O sea, y entonces fue como... No, wow. Y después pasamos por la casa de Jerry todos los días y yo me pregunto si Jerry sigue estando vivo o no, porque pues Jerry ya debe tener como 101 años. Y pero son esas historias que a mí me parecen como... que te diría que rescataría mucho más que si me dices, bueno, el día que te tomaste un café con Eric Schmidt. Ajá. ¿Cómo fue tomarte un café? No. Rescato la de Jerry. Exactamente. Fue muy interesante y lo que quieras, pero esas historias que son increíbles, ¿no? Este señor nos dio su receta el señor estaba perfecto, by the way. 97 años, estaba como nuevo, perfecto. Nunca veía perfecto, caminaba perfecto, y nos invitó a un té y nos dijo que su receta de aging, por cierto, que luego aging me imagino que es un tema que tocas aquí en tu, porque es un tema para todos, y más en tecnología. Su receta es secar la semilla del aguacate, la raya, exacto, y hace té. Y todos los días se toma un té de esa rallada del aguacate. Y después ajo confitado en miel. Y eso se lo come. Y dijo, ¿y no leer las noticias? Me encantó, lo amé. Y dije, bueno, yo claramente me voy a morir muy joven, porque yo leo las noticias todos los días. Me quedan 5, 4, 3. Exactamente. Y no leer las noticias, y me dijo, y salir a caminar y estar con la gente que quiero. Y como esas son como cosas que yo creo que esa es la verdadera sabiduría. Ese señor es un señor sabio. Esos son los cafés que más me han llenado. Sí, sin duda. Mariate, ya por último, ¿qué decir de Venezuela? Lo acabamos, también lo hemos hablado. Por último. Nos podemos hacer 12 podcasts de esto porque vaya tema, cómo ha evolucionado, etcétera. Pero es tu país de nacimiento. Así evidentemente... es. El país de uno, es como decían los mexicanos, nacemos donde queremos, ¿no? Así Entonces, eso aplica, pero vaya, bueno, pues es un asunto. ¿Cómo entrarle al tema Venezuela en términos de, pues lo que acabamos de ver, ¿no? Es una dictadura, para mí lo es desde hace muchos años, era obvio, ¿no? Ha sido así, se ha ido construyendo en el tiempo. Me acuerdo que hace poco estábamos en algún foro y me dijiste algo, y ahora lo repito mucho, Venezuela no era Venezuela, porque obviamente es muy común. No era Cuba. Ajá, exactamente. Sí. Porque obviamente los mexicanos ahora decimos mucho, no, México no es Venezuela, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, Venezuela no era Cuba. Y entonces, no porque, y no quiero decir para nada, yo creo que lo he platicado en otros momentos, son distintos contextos, etcétera, pero sí importante saber de alguien que pues lo has vivido, lo has seguido muy de cerca y además pues es tu corazón y duele. Sí, y a ver, yo tengo 25 años en México y tengo 28 fuera de Venezuela. Mejor no hagamos cuentas, pero bueno, ya casi... He vivido más de la mitad de mi vida fuera de Venezuela que dentro de Venezuela. Soy mexicana por adopción y por convicción. Porque lo decidiste. Sí, lo decidí literal. Como Chabela Vargas. Exactamente, más mexicanos que muchos mexicanos. Y hay una parte de mí que sigue muy conectada a Venezuela. Venezuela no era Cuba y mi invitación es a la gente a leer la historia de Venezuela,
La mayor economía de América Latina. Era exactamente, PIB per cápita de los más altos de la América Latina y estábamos entre de los más altos del mundo. Lo que pasa es que es un país chiquito, o sea, son 28 millones de habitantes, o eran, porque pues hoy hay 8 millones fuera, entonces hay que poner en perspectiva que eso es casi el 30% de la gente, de la población venezolana está fuera de Venezuela, porque simplemente ha tenido que salir porque no encuentra oportunidades o porque simplemente ha tenido que salir porque la dictadura no los deja vivir ahí, ¿no? O sea, por temas de seguridad. Es como la sopa de ranas, el caso Venezuela. ¿Te sabes la de la sopa de ranas? Y para el que no se lo sabe, para el que no se lo sabe es, pones las ranas en el agua y están todas muy cómodas, empiezas a subir la temperatura del agua, poco a poco, la rana no salta porque la rana no se da cuenta que el agua se está calentando y para cuando el agua ya está súper caliente, la rana ya se murió. Entonces, es la sopa de rana. Y esa es la realidad. Claro que el agua se calentó muy rápido los últimos 10 años, después de que se murió Chávez y que todo el mundo decía que bueno, se murió Chávez y ahora por fin salimos de esto, y qué mal que lo diga así, porque está muy mal decir que alguien se murió, pero no, bueno, pues pero bueno, sí, la gente dijo, y además en el análisis geopolítico, yo lo recuerdo muy bien, pues todo el mundo decía, Nicolás Maduro no tiene la capacidad de aguantar un año. Y lo decían no nosotros, porque lo decían un montón de analistas muy serios y profundos y decían, eso no va a durar demasiado. Claro, hay muchos elementos ahí que tienen que ver con la destrucción de las instituciones. Sí. Y eso es lo que para mí hoy es preocupante de no solo Venezuela, sino de muchos de los países de Latinoamérica y me atrevo a decir algunos otros en el mundo. Yo soy demócrata, no de partido. O sea, estoy hablando. Yo creo en la democracia. Todavía no he visto otro sistema que funcione mejor que la democracia. No es perfecto. Creo que hay muchas cosas que hay que arreglar, pero las bases de la democracia, en términos institucionales, en términos de lo que permite para la prosperidad compartida, me parece. Decía Churchill, sistema. ¿No? Es el peor de los sistemas, salvo todos los demás. Exacto. Pero el problema que ha habido con Venezuela y que hoy hay una coyuntura muy, muy importante es en los últimos 26 años del chavismo hubo muchas elecciones en las cuales sabemos que hubo fraude, pero nunca lo pudimos probar. Hoy es muy claro. Hoy la careta del régimen está completamente, ya se cayó, fuera la careta. Hay una dictadura en Venezuela, no, el que diga que no, pues que vaya y revise sus libros y entienda cómo es que funciona la democracia. El otro día me compartiste de un, ahora acabo de olvidar el nombre del Nobel de las matemáticas y el mejor matemático del mundo dijo estadísticamente es imposible. Sí, te compartí aquí el artículo, ya no me acuerdo quién era, pero sí. Y es estadísticamente imposible que los resultados que dice el régimen que tuvo existan. Aparte que es que ya es como descarado, en serio es descarado. Sí. Pero además hoy están las pruebas de una elección que se hizo con sus reglas. Y eso es algo que a la gente se le olvida. No fueron elecciones democráticas, vamos a estar claros. Fueron elecciones con las reglas de un régimen que no es democrático, donde muy a pesar de eso, las elecciones se ganaron. Y ahí están las actas en la OEA, físicas en la OEA. Y hoy en Venezuela hay un reino del terror, y sí lo quiero decir porque, es más, hasta que yo esté hablando de esto, es un problema, porque yo tengo gente en Venezuela que es de mi familia, puede haber retaliación, ¿me entiendes? Entonces, porque mis primos salen, los que viven, bueno, ya tengo muy poca familia en Venezuela, pero los que viven en Venezuela salen a la calle sin celular, porque te agarran el celular y te ven una foto de María Corina Machado y vas, listo. Sí. Agárrense porque los policías ganan dinero hoy del dólar que ganan, porque pues por supuesto eso es lo que ganan, $1 al mes, el policía, lo que sea, o $1 al día, $1 al día, da igual, porque pues, es igual de malo, ganan dinero por llevarse a estos chicos presos o por sobornar a las familias, decirle me das $500 y entonces no te meto a tu hijo preso que tiene una foto de María Corina. Entonces es un nivel de descomposición tal que es hasta difícil pensar cómo recuperas esto. Sí. Pero hoy hay una coyuntura muy clara, hay unas elecciones que se ganaron, hay unas actas que además que hasta que haya países que quieran llamar a otra elección es casi un insulto después de que fuimos a una elección contra viento y marea y se ganó.
Y lo que necesitamos es que se alineen muy claramente los intereses que hoy hay en Venezuela, que además la gente no lo entiende, pero hoy hay un juego geopolítico muy complejo. Irán, Hezbollah, todo eso está allá adentro. Ujú. Todo eso, Rusia, todo Rusia. eso están todos allá adentro operando. Y hay obviamente Cuba, ni hablar Sí, de sí. Cuba. Y es un narcoestado, hay que decirlo, lo digo. 100% un narcoestado, gracias por decirlo. Y además de todo, hay una licencia petrolera de Chevron activa que en este momento le da dinero al régimen. Y hay que decirlo porque ahí están los americanos diciendo, no, el régimen, reconocemos a Edmundo y li, pero ahí sigue Chevron sacando petróleo y ahí sigue dinero, ese dinero va al régimen. Entonces, hay una hipocresía importante y también unas de por medio. complicidades que uno no se da cuenta. El hecho de que Edmundo haya estado en España le da una salida. A él personalmente está muy bien. O sea, no lo digo a nivel personal, lo digo en términos de cómo... Hay un montón de cosas que están ocurriendo que lo hemos sabido, digamos, no se puede afirmar porque esas cosas son intangibles, en donde pactos, encuentros de darle una salida a Nicolás Maduro y países que deciden no hacerlo, y ahí están los jugadores grandes, ¿no? Y otros países que están teniendo interlocuciones y que al final todas estas complicidades permiten que eso ocurra. Claro, Estamos en un el mundo tema globalizado. es, hay que ver cómo hacemos para que el costo de Maduro quedarse sea más alto que el de salida, que es lo que siempre dice María Corina Machado. Y ahí están todas esas complicidades. Sí. Mientras no destapemos todas esas ollas, el señor sigue teniendo un chorro de cosas Claro. o sea, sigue activando el sistema. Una cosa muy Sí. que no quiero dejar de decir, y perdón que te interrumpa, pero es el rol del ejército en todo esto, porque el ejército está comprado en Venezuela. O sea, el ejército es dueño de aeropuertos, de todo, o sea, todo lo hace el Sí. ejército en Venezuela. Entonces, el ejército, ¿cómo lo regresas a los cuarteles? Porque ya se desvirtuó el rol del ejército, ese no es el rol del ejército, el rol del Sí. ejército es otro, en un sistema de 3 poderes. Entonces, ¿cómo lo regresas a los cuarteles? Y esa es gran parte del problema por el cual todavía no hemos podido llegar a donde queremos llegar, que es a la transición democrática. Yo no pierdo la esperanza, y lo que necesitamos es, y si hay alguna, si hay algo que puedo pedir es, la gente tiene que enterarse de lo que está pasando, tienen que leer, porque esto, como pasa en Venezuela, puede pasar en cualquier otro país, es un muy mal presente para la región, y además necesitamos activarnos como ciudadanos, hacer la presión y ponerle los nombres a las cosas como son. Exacto. Totalmente de acuerdo, y sobre todo en el caso, por ejemplo, estamos en México, nos escuchan principalmente mexicanos. Factualmente, ¿cómo logras que la posición diplomática de este país no sea sostenible apoyando una dictadura porque es una dictadura? Se acabó. Sí, yo creo que hoy también, te voy a ser honesto, Nicolás Maduro está atrincherado y él no está hablando con nadie. Sí. No, es que ya no hay ni siquiera una sí. interlocución con siquiera alguien que más o menos se le pueda acercar. Para ahí el otro día habrás leído que Lula ni le contesta el teléfono. Entonces, es complejo, no lo quiero minimizar. El tema diplomático es muy complejo. Es muy complejo. Hay que dejar también este espacio para el diálogo. Ojalá fuera simple. Sí. No, porque incluso desde donde lo veo, o bueno, porque lo vengo viendo desde hace un tiempo, pero él necesita una salida. Nos guste o no, lo mejor que le podría pasar a Venezuela es que Nicolás Maduro se pudiera exiliar en un país con algunos millones de dólares y una mansión para que pueda vivir ahí. Así es. Y eso ayudaría un montón. Luego, si eso ocurre, pues ves cómo manejas la parte que queda del ejército, porque dentro del propio ejército, por obvias razones, nada más per cápita, habrá una parte que estará poco contenta, pero que vive de un sistema de sobrevivencia de todos los días, y eso es lo que mantiene el sistema. Pero incluso el propio líder, por eso inventa la Navidad en octubre y ya no sabe qué hacer, ¿no? Totalmente, y ahí también es que no es solo Maduro, hay una facción, y entre ellos no se llevan, y está Diosdado, y está el Tarek, y está el otro, el Vladimir Padrino, que es o sea, es complejo, y entre ellos las salidas se las tienes que dar a todos, porque no se la puedes dar solamente a uno, y los demás Claro. ¿no? Sí. Y dar salida, y ahí hay temas muy sensibles de crímenes de lesa humanidad. Moisés Naim, creo que te lo pasé, el artículo de Moisés Naim sobre el problema de haberle dado, de haber en su momento enjuiciado a Pinochet
y al de Chechenia, no me acuerdo su nombre ahorita en este momento. Parte del problema fue que los dictadores se dieron cuenta que no tienen salida. O Muammar Gaddafi. Exacto. ¿Cómo acabó? Pero sí, tiene que haber una salida. Eso lo sabe, la oposición en Venezuela lo sabe y está totalmente abierta a que haya una salida para que haya una transición. Y bueno, y lo que necesitamos es darnos cuenta de que yo esto lo pienso como ciudadanía, esto no tiene nada que ver como partido o lo que sea. Como ciudadanos tenemos que ser actores. Y somos muy cómodos con los ciudadanos. En Venezuela llegó donde está también porque la ciudadanía no se activó. Hoy la ciudadanía está harta, y no está más que harta, ya sabes, como que sobrepasó el hartazgo y dice no más, no más, no más. Y bueno, a ver a dónde llega, a dónde termina. Yo quiero pensar que va a terminar una transición. Pero ojalá no tengamos que llegar a ese lugar y tengan que pasar 25 años de hartazgo para que un país, el que sea, los ciudadanos defiendan sus instituciones democráticas. Las ranas. Que no seamos ranas. Mariate, muchas gracias por estar aquí. Como siempre, un placer conversar contigo. Pues nos tomaremos muchos cafés. Así es, vinos que nos gustan. Vinos mejores. Unos vinos que nos gustan, argentinos. Exacto. Gracias. Gracias. Pues ahí escucharon a Mariate Arnal en este podcast. Espero que les haya gustado tanto como a mí y nos vemos en el siguiente. Los podcasts son como del 2019. Lo de hoy es escuchar el Rodcast con Rodrigo Pacheco. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2024.